moi boa tarde, benvidas e benvidos a unha nova entrega dos Encontros de Sempre, que é un espazo pro coñecemento, pra reflexión e pro debate da man de representantes das grandes firmas que conforman o tecido empresarial e organizacional galego. En anteriores encontros, os que estivestes xa o sabedes, temos falado de liderado, o importante que é ter un bo líder, o importante que é iso para unha empresa e o difícil que é, tamén hai que dicilo. Temos falado do importante que é xestionar ben as redes profesionais e as redes sociais de todo o negocio que se fai a través desas redes que son o futuro, e hoxe imos falar dun asunto que tamén é esencial para que unha empresa funcione ben e que é a comunicación interna. Importantísima. Para iso contamos hoxe con María Caeiro Rei, consellera delegada do Grupo Caeiro, con Rosa Lorenzo Ramos, responsable de Recursos Humanos de Limpeza Salgado, e con Fanny López Amado, que é técnica de organización e talento en Vegalsa Eroski. Moi boa tarde a todas. Moitas grazas por sumarvos a este novo espazo pro emprego que promove a Consellería de Promoción e Emprego da Xunta de Galicia. Benvidas, María, benvida Rosa, benvida Fanny. Moi boa tarde. Boa tarde, gracias. Buenas tardes. Bueno, pois un placer tervos por aquí, un placer que sexades mulleres, que tamén, tamén o quería decir. Aínda que non necesitan presentación as vosas empresas, presente que nos está vendo, estamos falando de 3 grandes empresas galegas referentes no seu sector, pero quixera destacar algunhas cousiñas de cada unha delas. Grupo Caeiro é unha empresa galega cunha sólida experiencia no sector da automoción, cumprindo máis de 70 anos no sector, unha trayectoria dedicada e comprometida, demostrando ser unha empresa fiel aos seus principios e aos seus valores, que son a innovación, a calidade e o máximo compromiso cos seus clientes. Sen dúbida, como pasa sempre, este crecemento foi posible grazas á capacidade técnica e humana da dirección e do equipo do persoal que forma Grupo Caeiro, comprometido e entregado cun proxecto de futuro e afrontando cada reto baixo un criterio empresarial sólido e a total dedicación dos seus integrantes, que é tan importante como sabemos. Limpeza Salgado é unha organización referente na nosa comunidade, con máis de 30 anos de actividade que avalan o seu bo facer, comprometida ca contorna, traballa de modo activo e responsable pola sustentabilidade e o crecemento económico, cun equipo de máis de 450 traballadores e traballadoras que prestan os seus servizos en Salgado. Conscientes da importancia da excelencia, non só en relación ao traballo, senón sobre todo en canto ao equipo humano, porque os profesionais e as profesionais son o seu mellor activo. Este é o motivo polo que dedican un esforzo diario a mellorar a súa capacitación e comunicación, deseñando unha estrutura que facilita a maior coordinación, éxito e fidelidade entre eles e elas de cara á clientela, que sempre é, como se di habitualmente, a que manda. A terceira empresa representada hoxe neste coloquio, Vegalsa Eroski, defínese como unha empresa de orixe familiar e galego, grazas ao crecemento constante, hoxe en día é un referente en todos os territorios onde ten presenza. Traballan cada día para poñer en valor os produtos da nosa contorna, ca mellor relación calidade-prezo e impulsando a produción local. Desta forma colaboran na dinamización da economía local, ofrecendo un servizo próximo e personalizado a cada cliente. En Vegalsa Eroski sitúan no centro as persoas e a súa contorna máis próxima, garantindo a mellor relación calidade-prezo en todo o que fan. Apostan por traballar conxuntamente cos seus equipos, clientes e proveedores, de forma que camiñen cara a un desenvolvemento sostible, impulsando a súa cadea de valor e colaborando ca súa contorna local de forma inclusiva e responsable. Poderíamos dicir moito máis, pero imos entrar en materia, feita xa un pouco esta presentación un pouquiño breve. Hoxe, María, Rosa e Fanny, a través da súa experiencia, vannos falar de como a comunicación interna nas empresas é unha estrategia fundamental para que o equipo humano, que é tan importante como dicíamos, se comprometa ca súa organización. A xente que nos está vendo, ides ter tempo para preguntar despois deste coloquio, ide apuntando as cousas, ide tamén pasando máis aí no apartado que tedes debaixo de preguntas e respostas, e eu ao final do coloquio leei esas preguntas ou suxestións, aportacións, observacións, o que queirades, o que se vos vaya ocorrindo, podedes ir mandando, que eu cando poida, xa o formulo para que poidamos falalo neste coloquio.
Bueno, pues imos empezar, se vos parece, Fanny, Rosa e María, gustaríanos que nos acheguedes claves para mellorar a comunicación interna que todos temos claro que é tan importante. Para comezar, que grau de importancia lle dades dende as vosas empresas a esa comunicación interna da que falamos hoxe? Quen quere empezar? A ver, Vale, Rosa, pues, empezas ti. bueno. Ou Fanny, No, que se no, no. ofrecía. A ver, Fanny, que grau de importancia? A ver, nosotros desde el departamento pensamos, dentro de la organización pensamos que la comunicación interna para nosotros es la esencia de la actividad organizativa, ¿vale? Y es imprescindible para su buen funcionamiento. Una buena comunicación interna que nos puede ofrecer, bueno, pues por ejemplo, mejorar la competitividad de la organización, de manera que dotemos de herramientas, de palancas a los equipos para que puedan adaptarse a los cambios que acontecen en el entorno, por ejemplo, ¿no? Facilita el logro de los objetivos y de las metas que nos han marcado, ¿vale? Coordina y controla, bueno, pues las actividades y lo que es más importante, fomenta la motivación del equipo, la motivación de los trabajadores, el compromiso, la responsabilidad, la implicación, la participación, y esto se traduce luego en un buen clima laboral, ¿no? Un buen clima integrador de trabajo. Bueno, entendo que María e Rosa estades plenamente de acordo. Isto é algo que xa teñen asumido hoxe en día todas as empresas e máis empresas grandes como as vosas, non? Evidentemente, A ver, Rosa. Rosa, Ou María. Rosa, me da igual, Rosa, si quieres intervenir. No, por favor, tú primero, María. Ella es una gran experta, Rosa, en esto, o sea que, a ver, bueno, y Fanny también, por supuesto, son gente que envidio, que venís detrás, yo ya aporté mucho en mi vida y ahora os toca a vosotros. Eres un referente, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, pues, ¿qué decir? Fanny, totalmente de acuerdo contigo, evidentemente. Dentro de Cairo, lo que es la comunicación, tanto interna como externa, sobre todo la interna, evidentemente, está dentro de nuestro ADN. Para nosotros, la experiencia cliente y lo que haya sentido aquí en Cairo cuando entra y cuando termina su proceso de compra o no, evidentemente todo tiene que estar muy enlazado. Y está muy enlazado porque entra en ventas y termina en postventa y pasa por almacén y pasa por todas las secciones de la empresa, ¿no? Si nosotros no estamos unidos internamente con un procedimiento muy claro de comunicación, que después hablaremos de cómo lo hacemos o qué otras cosas hay, si no estamos totalmente en la misma línea, no da ningún resultado. O sea, los objetivos hay que cumplirlos, el mensaje es para todos y un poco lo que decía Fanny, yo creo que ayuda a que el propio colaborador nuestro de casa esté más seguro de lo que hace, muchísimo más. Si no hay comunicación y todo el mundo va por su aire, al final no tenemos éxito. Y entonces, un poco resumiendo y aportando un poquito más de lo que dice Fanny, y creo que Rosa tiene mucho más que decir. No, yo la verdad es que solo puedo suscribir lo que ya han dicho estas dos grandes compañeras de coloquio. Hablabais de esencia y de ADN. Para nosotros es exactamente lo mismo. Quizás sectorialmente tenemos dos variables que hacen que la comunicación sea esencial para que podamos funcionar correctamente como empresa. Nosotros tenemos dispersión, es decir, nuestros trabajadores están en la casa de nuestro cliente, tan delicado, tan próximo, tan importante como eso. Y además tenemos otra variable más, que bueno, es aquello de la subrogación de personal, ¿no? Que para quien no lo conozca, básicamente es una herramienta que le da una estabilidad laboral al trabajador, de tal manera que independientemente de la empresa de limpieza, el trabajador tiene un centro de trabajo asignado y es asumido por las diferentes empresas de limpieza que se puedan suceder a lo largo del tiempo. Esto está casi diseñado para el sector público, ¿no? Y nosotros también tenemos presencia en el sector público y nos ocurre que a veces hablas con trabajadores que te dicen, bueno, ahora cambio el uniforme, ¿no? Estoy 4 años contigo, 3 años contigo en diferentes entidades públicas. Hay un concurso, evidentemente la administración pública busca el mayor rendimiento y se producen cambios naturales y consecutivos de empresas de limpieza. Tenemos dos retos fundamentales que tienen que ver con la comunicación. Cómo llegamos a la dispersión de nuestros trabajadores y cómo generamos compromiso y identidad con aquellos trabajadores que cada 4 años cambian la camiseta, cambian de equipo. Entonces ahí nosotros hemos trabajado desde el principio de la organización esa
acercar la organización al trabajador a través de la comunicación como algo idiosincrásico, esencial, yo diría que imprescindible directamente en nuestro sector. Bueno, estou vendo que a comunicación interna tamén é, neste caso, nas vosas empresas, unha estrategia de empresa, non? E todas falades de que a levades no ADN, dicir que tamén hai unha cultura de empresa, non? Chega a ser unha cultura de empresa, nos tres casos polo que vemos, non? Sodes perfectamente conscientes do importante que é. Non é, María? Es cultura y es estrategia, es que no podemos, yo no puedo hacer nada en la empresa que no esté informado todas las personas. Y muchas veces nos encontramos con el problema, yo no sé si a vosotros os pasa, que tienes que tener un procedimiento muy estricto a la hora de comunicarte pero luego está el día a día, están los despachos unos al lado de otro, estamos tomando el café y esa comunicación verbal que muchísimas veces ayuda, pues al ser verbal y al tener a la persona enfrente, la interpretas muchísimo mejor que escrita, pero de repente se olvida lo que es la comunicación escrita y ¡boom!, de repente queda alguien sin informar. Eso yo, por ejemplo, siempre le digo a todo el mundo, a mí me encanta estar en la arena, me encanta, yo trabajo con personas siempre, pero sí que tengo ese problema de que a lo mejor la confianza, entre comillas, que da el hecho de que estés tan cerca de la gente, al final te olvides de que la comunicación escrita tiene mucha importancia. Es verdad que no la vemos cuando hay veces que a lo mejor uno está al lado de otro y ahora con los emails, que es facilísimo, hasta hay veces que me ponen en copia, digo, no entiendo, como uno estando al lado del otro pueden estar haciendo esto. Y a la vez les doy la razón, o sea, queda escrito, pero no es lo mismo decir hola, buenos días, que escribir un buenos días. No sabes qué cara está poniendo la persona. Entonces, en ese sentido, sí vemos algún problema. Claro, eso por unha parte, é verdade que a veces na mensaxe non se ven os tons, non? E os tons poden ser moi agradables ou poden ser moi áridos, non? Pero claro, todo depende como interprete a persoa receptora. Tamén é certo que o escrito sempre podes volver, sempre, cando tes unha dúbida, podes ir ao escrito e aí sempre está todo, non? Que por eso yo te decía que los procedimientos escritos nunca deben de olvidarse, claro. Nunca en la vida. No, porque además, María, te evitas que te pase eso, ¿no? O sea, comunicas a todo el equipo y se te queda una persona en el tintero. De acuerdo, Fanny, pero sí arroparlo con el personal. Yo muchísimas veces digo, vale, está escrito y para mí es esencial. Y lo que decís vosotros, podéis ir a ver. También muchas veces cuando alguien escribe algo de forma un poco, entre comillas, cabreado, dices, uy, Dios, ¿por qué hizo esto? ¿No? Entonces, yo siempre digo, la comunicación escrita, procedimientos, seguir todo, evidentemente, pero lo que es ver unos ojos o ver una cara cuando te habla, no tiene nada que ver. Yo creo que ahí, María, respecto a lo que dices, es saber también elegir qué comunicación en cada momento, ¿no? Aquello que es más de protocolo y general y que debe conocer toda la organización, yo creo que como Fanny, que por escrito da una homogeneidad de criterio. Y después está aquello de los problemas con cara son menos problemas, ¿no? Es decir, hay cosas que parece que esa comunicación directa, ya ni siquiera telefónica, a veces lo haces presencial con la persona, dependiendo de la materia, pues es la vía que hay que elegir, ¿no? Y también ahí, bueno, pues tiene que ver mucho con las herramientas que tenemos que tener las empresas a nivel también de formación, de acompañamiento de nuestros mandos intermedios, para saber diferenciar bien qué comunicación tienen que aplicar. De todas formas, no quiero ser el incordio de esto, ¿vale? No. En todos los sentidos. No. Pero Rosa, tú que me conoces, es que los procedimientos generales siempre están escritos, ¿vale? Y siempre tienen que seguirse. Pero volvemos a lo mismo, me pasa a mí, pues a lo mejor con la chica vuestra, Rosa, que a lo mejor me dice, hola María, buenos días, y a lo mejor tengo una cara rara y me dice, ¿te pasa algo? Y lleva poquísimo tiempo con nosotros, ¿no? Esa comunicación yo siempre la apoyaré. O sea, entiendo que lo que sí es importantísimo, reitero y soy pesada en procedimientos y comunicaciones importantes, pero el tú a tú para mí es importante. Fanny. Sí, es que yo creo que una cosa no debe estar reñida con otra, ¿no? Es lo que apuntaba Rosa antes. Sí que por un lado tirarnos hacia el escrito y por otro lado, bueno, pues esa comunicación más de tú a tú, más personal que dices tú, María.
¿Qué pasa? Yo creo que también hay que tener en cuenta cuando quieres comunicar algo, también saber a qué público dirigirte y cómo redactar, escribir o pensar el mensaje que les vas a trasladar en función de la persona que tengas enfrente también. Entonces, Exacto. esas son Bueno, variables que no deberíamos descuidar a la hora de hacer una comunicación. Pero totalmente de acuerdo contigo. O sea, Pero insisto, tenemos email, tenemos WhatsApp, tenemos teléfono. Vuelvo a repetir, creo que abusamos de... Dos compañeros no se pueden estar comunicando porque perdéis el tiempo muchas veces o perdemos el tiempo. Si lo tienes al lado, levántate y vete. Ya sé que quieren que quede reflejado y por escrito, pero muchas veces no es bueno. O sea, es que se paraliza. Y volvemos a... Para mí es tan importante la comunicación como para que siga para adelante. Sí, yo entiendo lo que dices. Al final es un tema acomodaticio. Mando un correo, sé que lo he mandado, mando un WhatsApp, me queda por escrito y, a ver, eso pasa en las organizaciones, ¿no? Sobre todo, bueno, con personal que está en las mismas oficinas, incluso que parece mentira que están al lado y puede suceder. Esto lo hemos visto decir, pero levántate, que está a 2 metros de ti. Y parece que cuesta. Nosotros, en ese sentido de la comunicación, y no quiero adelantarme en nada, por ejemplo, lo que hemos hecho es trabajar las oficinas de concepto abierto, ¿no? Lo que es, las personas que estamos en la central estamos en concepto abierto, no hay despacho, no hay tabiques. Bueno, ahora estoy en una sala de juntas para poder tener un poco de silencio alrededor, pero mi mesa es absolutamente abierta, tengo una persona al lado, una enfrente, una atrás, otra mesa en paralelo, está todo diáfano, nos escuchamos constantemente, ¿no? Que eso también es consciente, ese diseño, ¿no? Es un poco la estrategia de que haya sinergias, que nos estemos escuchando y que nos estemos ayudando, que generase también un trabajo más, para nosotros, más eficaz en nuestra sistemática. Ahora podemos... Sí, María. Es muchísimo más difícil. Nosotros también tenemos concepto abierto, pero cuando tienes que pedirle datos a clientes importantes para una financiación de un coche, por ejemplo, tienes que tener un despacho. Claro. No, en esa naturaleza de negocio es diferente, por supuesto. Es diferente. Entonces, tenemos nuestras barreras que yo quiero, evidentemente, que aporten, no destruirlas, porque muchas veces no es eso, pero sí que aporten. A ver, Fanny, quería apuntar algo también. No, digo que yo no sé si estamos mezclando a lo mejor conceptos diferentes, ¿no? El tema de, pues eso, de la comunicación interna, de qué mensajes vas a trasladar a la organización de manera homogénea y por otro lado el trabajo multidisciplinar, ¿no? El trabajo interdepartamental, que eso es, a lo mejor es lo que, hacia dónde quieres ir tú María, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho por proyectos entre personas de diferentes departamentos y efectivamente esa esencia no la podemos perder. Pero cuando queremos trasladar las mismas directrices a todas las personas de una manera más homogénea, sí que es cierto que los mecanismos que tenemos y que mejor nos funcionan pues son los escritos, ¿no? O sea, es decir, café para todos, por ejemplo, ¿no? Bueno, agora falaremos de ferramentas porque hai moitas e eu tamén quero pedir vos opinión sobre algunhas das que se fala moito, non sei se vos as considerades eficaces ou non. Antes de ir con iso, por ir un pouco tamén pechando así un pouco capítulos, en que sentido avanzar e mellorar esa comunicación interna axuda a mellorar o traballo dos empregados? Algo apuntabades, alguén falaba por aí de motivación, non? Que parece que está claro, pero supoño que axuda en moitísimos sentidos, non? Que esa comunicación interna funcione ben. A ver, quen empeza? Se queredes, me lanzo eu. Perdón se vou cambiando do castelán ao galego, pero tendo a contestar no idioma no que me falan. Non te preocupes. Para nós é, como vos decía antes, esencial. Nós o que fixemos foi apostar para a comunicación máis protocolaria por unha plataforma, pero traballar moito no noso equipo de mandos intermedios. E nós o que fixemos é que quizás é algo que nos demandan moito, tanto os proveedores como os clientes, como os traballadores e as traballadoras, é achegarnos nós. Entón, nós temos encargados de centro, cando temos equipos humanos, pois nun mesmo centro de traballo, máis de 8, 9, 10 persoas, temos encargados 1, 2, 3, dependendo do volumen, encargados xerais, que son os que coordinan varios centros a través deses encargados de centro, e despois temos supervisores, non? Que facemos con este equipo humano? Que facemos é chegar a cultura da empresa, a nosa forma de facer, a nosa forma de traballar, ao noso cliente, pero tamén ao traballador. Nós temos unha sistemática de visitas aos nosos clientes
proactivas con unhas determinadas frecuencias nas que valoramos tanto as necesidades que teñen eses traballadores como que nos está a requerir o cliente. Ás veces, vos poderá parecer unha tontería, no noso sector, cambiar un produto de limpeza ou cambiar o útil co que están facendo a limpeza para esa persoa é a diferencia entre estar moitísimo máis satisfeita ca forma na que fai as cousas e facela máis sinxela. E iso só se consigue no noso sector, que decir, con esta idiosincrasia, con esa presencialidade. Nós non podemos traer a todos, co cal o que facemos é ir nos somos os que vamos, non? Neste caso, daquelo de que si Mahoma non vai á montaña, ao revés, pois aplicamos un pouco isto e o que sí que levamos moito tempo é invertindo en formar e capacitar e darlle boas ferramentas para poder facer ese trasvase da cultura da empresa ao traballador in situ a estes mandos intermedios. Fanny ou María, bueno, en que sentido esa comunicación interna mellora o traballo dos empregados? Neste caso, esa capacitación axuda enormemente, evidentemente, claro. Hai máis confianza, máis motivación, máis productividade, bueno, todos son a pescada que se morde a cola, ¿no? Como dicimos tantas veces. Bueno, pues nosotros, yo os voy a contar un poco desde la experiencia vivida, ¿no? Nosotros tuvimos un momento de inflexión que me imagino que como muchísimas de las empresas que nos escuchan, que estáis aquí, que fue la pandemia, ¿vale? Nosotros, bueno, en materia de comunicación interna, bueno, pues la pandemia nos ha acelerado, bueno, pues el instaurarla, pues de ya para allá, ¿no? Nos dimos cuenta que los equipos debíamos estar interconectados, bueno, fueron meses que lo pasamos fatal. Y a partir de ahí, bueno, pues ha puesto en marcha todo lo que es la construcción, ¿no? de lo que es el área de comunicación interna dentro de Begal Swarovski. Y a partir de ahí, pues lanzando, pues eso, mails, correos corporativos, llamadas telefónicas, bueno, hacíamos un poco de todo. Nos podéis imaginar, me imagino que Rosa, que fue otro de los sectores implicados en esta pandemia, que también seguramente lo habréis pasado mal, a partir de ahí nos dimos cuenta que trabajando unidos se pueden conseguir las cosas, con lo cual nuestra idea de sacar adelante la comunicación interna dentro de Begal Swarovski tuvo su principio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en ese momento. A partir de ahí, bueno, pues si queréis os cuento un poco pues qué herramientas, qué palancas tenemos para comunicarnos con las tiendas, con los almacenes, con los diferentes departamentos o esperamos ou como me digáis, ¿no? Antes de entrar con eso das ferramentas, xa que falabas da pandemia, supoño que tamén no caso de Talleres Caeiro, do Grupo Caeiro, a automoción, anda que non se viu afectada na pandemia, que aí foi unha auténtica xerra de auga fría, todo mudou, todo cambiou, pero foi un momento dificilísimo, non? Entendo. E sigue séndolo, date cuenta que despois da pandemia viñeron os componentes, despois o problema de transporte, nos levamos pois 2 anos con crisis forte. Pero temos que seguir adiante. Como ben decides, nós tamén temos distintos departamentos, temos distintas instalación en distintas ciudades, con lo cual, pues nuestro procedimiento de comunicación no es de la pandemia para aquí, porque nosotros como franquiciado o concesionario tenemos varios objetivos, varios KPIs que cumplir para la marca, tanto Dacia como Renault y en su momento Infiniti, con lo cual todo el mundo tenemos que estar alineados por y para esos objetivos. Entonces, evidentemente, eso nos lleva a que tengamos que estar muy comunicados. Mis mandos intermedios están constantemente visitando los otros centros de trabajo. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, se necesita motivar, se necesita hablar, se necesita compartir, acompañar, mentorizar, de todo. Y todos, pues, eso es a través de cualquier tipo de comunicación. Pois falemos das ferramentas. Xa falabades un pouco do correo electrónico, o WhatsApp, a intranet, eu non sei exactamente que ferramentas tedes vos, pero adiante, cales tedes e cales vedes que funcionan mellor a hora de garantir esa boa comunicación interna? Mira, para mí, desde luego desde la pandemia, Teams, Zoom, cualquier herramienta esta de comunicación es muy buena, sobre todo porque sigues viendo la cara de la persona y no te hace desplazarte, que muchas veces perdíamos mucho tiempo en las carreteras, pues hacia Ribeira, hacia Santiago, hacia Ferrol,
a Carballo, a Betances, a todos los sitios, y al final pues pasaban, tanto yo como cualquier mando mío, pasábamos tiempo en carretera. Por ejemplo, antes los rapos que se hacía con los vendedores, el reporte diario, pues se hacía de un tú a tú y luego te ibas a Ferrol o te ibas a donde tenías que ir. De esta forma se hace común, el mensaje es el mismo para todos y de la misma forma, que para mí eso es importantísimo, con lo cual es muy fácil y te ahorra tiempo. Es algo que sí, evidentemente, descubrimos a partir de la pandemia, porque antes, aunque estuviese ahí la herramienta, ni se te pasaba por la cabeza utilizar. No. Es que chegou para quedar esta forma de comunicarnos. Para quedar, es que, ¿qué estamos haciéndonos ahora? Nosotros tres seguramente tendríamos 50.000 cosas, pero como estamos ahora aquí, metiditas en nuestro refugio, podemos hacerlo. Pero es verdad. Desplazar y va a ser muchísimo peor. Con lo cual yo es en la que confío mucho, en esta, y luego las de siempre. Correo electrónico, WhatsApp, teléfono, todo. La intranet para mí es muy importante. El buzón de sugerencias, yo creo que ya está un poco pasado de moda, pero sí tuvo para nosotros las encuestas de clima interno también tuvieron y siguen teniendo mucha importancia. Conoces cómo está tu clima dentro, independientemente que puede ser un poco más exagerado, ¿no? Porque el anonimato te da para expandirte, que también es bueno, ¿no? Con lo cual yo creo que son las más importantes. No sé si para vosotros existen más, que ojalá, pero yo no entiendo más. Yo creo que también es importante las jornadas de acogida, los kits de acogida, los kits de bienvenida a las nuevas incorporaciones, ¿no? Porque al final sí que es cierto que es una manera de acercar a las nuevas personas que se incorporan a la organización, pues la misión, la visión, los valores de cada una de las empresas, ¿no? De ir explicando el ADN pues, de todas las personas que conforman la empresa. Y en ese kit de bienvenida, ¿qué hay? Pues nosotros concretamente contamos brevemente la historia de Begal Saroski, ¿vale? Con los principales hitos, las principales fechas que para nosotros son destacables, ¿no? Tenemos la normativa en materia de prevención de riesgos, la normativa interna de cumplimiento, ¿no? Con lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Hay un cuestionario, se hacen cuestionarios de que la persona se ha leído el manual de prevención de riesgos, medidas de seguridad e higiene en el trabajo. E a xente supera os cuestionarios esos, pregunto, superaos. Sí. O sea, que a xente cumpre tamén. Sí, la gente cumple, porque además la idea es no darle a la persona nueva pues el kit entero el mismo día, ¿no? Porque al final sí que es cierto que entre los nervios del primer día en que acabas de aterrizar, pues tampoco eres una esponja, pero tampoco, vas a estar 8 horas hablando de lo que es Begal Saroski, ¿no? Entonces sí que es cierto que nuestra consigna es pues, hacer esa jornada acogida en varios días, ¿no? Para que tampoco la persona se sienta pues, de buenas a primeras intimidada. Pero notades que axuda ese kit de benvida, un pouco eso axuda, non? A incorporación de novas persoas á empresa. Les presentas un pouco, pues eso, si está en supermercado, cómo es el supermercado, quiénes son sus compañeros, a quién dirigirse en caso de... Bueno, o kit básico, pero esencial. Rosa, no voso caso? Pois no noso caso ten que ver un pouco co que estaba dicindo precisamente Fanny, non? Xa do proceso de acollida. Nos temos unha forma de traballar que calquer persoa que se incorpora á organización con este reto de que pode ser en unha comunidade de veciños ou nunha gran factoría ou nunha fábrica, os nosos encargados, os nosos supervisores, sempre fan a presentación do traballador, a presentación tanto de cara ao cliente como do cliente ao traballador, é dicir, facemos un acompañamento inicial explicándolle como é o seu centro de traballo, como é o traballo que ten de desarrollar, onde ten disponibles as ferramentas, dependendo das xornadas, cal é o seu horario de descanso, cal non é, que valora o cliente, que non valora, con que persoa se pode relacionar e de que xeito, se ten compañeiros, non ten compañeiros, se ten un superior. Este acollemento facemos presencial e o facemos normalmente con unha continuidade, é dicir, hai unha incorporación inicial da persoa posto ao traballo e despois, pois dependendo un poquinho do que consideremos que pode necesitar, se fai un acompañamento durante os días posteriores.
Varía moito porque non podemos traballar da mesma maneira pois unha persoa que vai a unha comunidade de veciños a limpiar uns portais que outra persoa que se incorpora pois a unha fábrica de limpeza alimentaria na que vai a traballar nun turno de noite, onde xa temos encargados dentro. Varía un pouco, pero sí que ese concepto temos moi presente de que a persoa cando se acompaña, cando se incorpora, ten que ter un acompañamento inicial, ten que ter esa presentación, esa posta de benvida, non, que lle chamaba Fanny na organización. Coincido tamén con ela que nós si facemos esa presentación inicial, pero é moi importante que iso teña pois, esa continuidade, ese faseamento, porque é certo que ao principio tes un pouco unha sensación de que todo é novo e reter a información é complexo, non? Independentemente de que seguramente teñan moito máis procedemento o Grupo Caeiro ou o Grupo Begal Seroski nestas incorporacións, pero nós, pois, como calquera empresa, tamén ten a súa parte de prevención de riscos, toda a parte laboral e pois, tamén a información que o traballador ten que ir asimilando de maneira progresiva. En canto ao acollemento, non? Bueno, falabades de ferramentas nas que coincidíades un pouco todas. Hai moitas, non? Das que eu non sei se algo falaba María, que me interesaba tamén o buzón de suxestións, que ela decía que lle parecía que o mellor estaba xa un pouco superado. Sí que é certo que a comunicación interna diferenciase da información en que na comunicación interna ten que haber unha relación que se retroalimenta, non? Hai un feedback, hai unha resposta do traballador. Na información, a dirección comunícase co traballador, na comunicación interna o traballador ten que tamén de algún xeito poder comunicarse ca dirección, non? Nese sentido, como credes que se pode conseguir de maneira eficiente, de maneira eficaz, que o traballador poida facerlle chegar á dirección pois as súas preocupacións ou as súas suxestións que poden ser correctas, non? Por que non? O traballador pode aportar moitas cousas para que a empresa funcione correctamente. Que credes vos que pola vosa experiencia que pode funcionar ben aí? Yo creo que María ya dijo la clave, ya puso la clave antes, ¿no? Con las encuestas de clima. A nosotros, por ejemplo, las encuestas de clima que hacemos cada 2 años nos da muchísima información de cuestiones que tenemos que mejorar, de cuestiones que también se hacen bien, ¿no? Y nos, bueno, pues salen, los resultados nos aportan pues áreas de mejora y áreas de trabajo increíbles. Para mí, bueno, es una herramienta muy potente. Facedelas cada 2 anos, son anónimas, entendo. Sí, son anónimas y las cubre toda la organización. E sempre hai, sempre se traslada algo, non? A realidade da empresa, non? Sempre se incorpora algo, o sea que sempre dan algún resultado positivo, non? Digo. Sí. A ver, aunque a priori salgan áreas de mejora, yo creo que, bueno, yo parto de la base que para mí un área de mejora es una oportunidad. Quiero decir, si un cliente se va y no te dice por qué se va, vamos, no consigues cambiar la inercia de tu trabajo. Si el cliente se va y encima te dice por qué se va, tienes la capacidad para mejorar esa marcha, ¿no? Vale, entonces, así que enquisas de clima, ¿no? Que lle chamades. Sí, y aparte, que estoy totalmente de acuerdo con Fanny, evidentemente, y nosotros las hacemos, lo que pasa que sí las hacemos cada 2 años y para mí es tarde. Me explico. Antes decía Susana que el trabajador aporta. El trabajador aporta porque es el que más sabe en ese momento de su puesto de trabajo, incluso tiene muchísimos más conocimientos, imagínate, de carrocería que yo. Yo no, si un coche sale mal pintado porque la cabina o no está limpia o está a distinta temperatura, el que me lo va a su mando intermedio, evidentemente, el que lo va a comunicar es él. Entonces, yo creo que aparte de la encuesta de clima, que es súper interesantísima y nos da oportunidades de mejora o ratificamos lo bien que podemos estar haciendo cada cosa, ¿no? El día a día, para mí es súper importante que sean capaces de abrirse a la persona que inmediatamente superior para poder corregir muchas veces procedimientos, bueno, pues para eso hay métodos de ahorro que les pagas con un incentivo, el que ellos descubran dónde podemos ahorrar en estos momentos de crisis. Todo eso es el día a día. Yo no estoy mucho más arriba que ellos en ese sentido. Entonces, y ellos son los que saben cómo tienen que hacer y están haciendo eso cada día. Si tú no les das esa confianza para que puedan aportar, algunas veces son grandísimas aportaciones, otras sencillas, pero que hacen falta, pues entonces no vale. Con lo cual, para mí es esencial el que sean capaces y el motivarles
para que nos digan lo que podamos nosotros mejorar. Totalmente. A ver, Rosa. Sí, coincido totalmente con María. Para mí el día a día, o para nosotros el día a día, es lo esencial. Lo que tratamos es de abrir canales de comunicación que sean múltiples y que los trabajadores conozcan no solo un interlocutor, porque si no, claro, tengo un supervisor de referencia, un encargado de referencia, a él pues a lo mejor no le cuento todo, porque aunque creamos un clima de confianza y procuramos que los trabajadores se sientan cómodos contándonos porque vamos a trabajar en darles una solución, no, esa es la idea del supervisor, que es una persona que ayude al trabajador a poder hacer su trabajo de la manera más ágil y más sencilla posible. Aún así puede pasar, esto es humano. Entonces, las personas saben que conocen en la organización que tienen siempre como mínimo 3 canales, ¿no? Tenemos un departamento que lleva el área de compras, que tienen una persona de referencia con un móvil al que pueden acudir. Tenemos el área laboral para todo lo que tiene que ver con la nómina, con el contrato, todo ese tipo de cuestiones, y tiene un área de recursos humanos. Entonces, al tener múltiples posibilidades de interlocución, se sienten cómodos a la hora de hablar, porque dependiendo de la materia ya canalizan lo que te van a contar. Y lo que procuramos es crear ese clima en el que sientan que pueden comunicar. Nada es perfecto, pero intentamos que sepan que pueden llamar, que tienen los teléfonos disponibles y se los facilitamos para cuando se incorporan, para que tengan múltiples canales para llegar a nosotros. Perdona, Susana. No, adiante, María, pero por completar. Perdón, interrumpí. No, adiante. Lo que me encuentro yo es el miedo a... ¿Pero cómo no me lo dijiste? Es que, ¿cómo te lo voy a decir a ti? O sea, pero da igual yo que un mando intermedio es que ¿cómo le voy a llegar a ti con esta tontería? Y resulta que para él es una tontería y al final puede ser una gran solución. Entonces, de ahí a sensibilizar a la gente con que tengan confianza, que no va a pasar nada, con que critiquen a la dirección, critiquen a los mandos, critiquen, o sea, son críticas constructivas. Entonces, en ese sentido es donde yo siempre hago hincapié en que, por favor, se motiva a la gente para que sea libre para hablar. Me guste o non me guste, que le voy a hacer? Bueno, moitas veces non gustarán, evidentemente, aportacións que se fan. Tampouco todas as críticas son constructivas, tampouco imos, que decir, en un mundo ideal serían, pero a realidade pois, é outra, non? Entón, hai xente que aporta máis ou se compromete máis e xente que se compromete menos, pois como sempre pasa na vida. Pero por ir apuntando cousas, en Clísa de Clima, que parece que todas coincidides en que é unha boa ferramenta, que aporta moitas cousas, por pechar algo que dicía antes María, que me parecía interesante, o buzador de suxestións, que vos preguntaba por el. María decía que lle parece un pouco cousa do pasado. Non sei, Rosa e Fanny, se concordades ou non. A ver, Fanny. A mí la experiencia me dice que la gente no lo utiliza, por lo menos en la organización, ¿no? A ver, un poco al hilo de las herramientas, sí que es bueno que sepáis que nosotros, por ejemplo, una vez al año hacemos entrevistas de evaluación, ¿no? Es una sentada en la que mando y colaborador bueno, pues están un rato juntos charlando, se miden los objetivos que se fijaron el año anterior para comprobar si efectivamente los objetivos cuantitativos se han conseguido, y luego hay unos objetivos cualitativos, ¿no? Entonces, bueno, es una sentada, como digo yo, de una hora y pico, en la que el colaborador y el mando tienen la opción de decirse un montón de cosas, que sí que es cierto que lo ideal sería que fueran a diario, pero muchas veces el día a día, no sé vosotros, a mí me come, por supuesto. Bueno, pero son entrevistas que se fan con cada persoa, que decir, ese mando séntase con cada persoa unha hora ou unha hora e pico. Sí, sí. Non é fácil. Sí, sí. Y los... Es parte de su trabajo, ojo, es parte de su trabajo el tener una reunión anual de evaluación de su trabajo, o sea, es que es lógica. Sí, a ver, lo lógico es lo que dices tú, ¿no, María? El que el día a día pues te dé esa opción de poder charlar con tus colaboradores, oye, ¿qué pasa? Pasa esto, y que todo es válido, ¿no? Que lo que decías tú, que a uno le parezca una tontería, pues a lo mejor no es tan tontería, ¿no? Pero sí que es cierto que el día a día nos come y que muchas veces, bueno, pues tenemos que fijar ese día de, oye, entrevista, evaluación, vamos a valorar si has conseguido los objetivos tanto cuantitativos como cualitativos del año anterior, y te voy a desplegar ya los del año siguiente, para que sepas con qué metas y con qué KPIs puedes trabajar de cara al año que viene. Rosa, no voso caso.
No noso caso, o que é a nivel, quizáis, de servicios centrais, temos algo semellante ao que está a falar Fanny. Sí que é verdade que a nivel do equipo operativo, do persoal de limpeza, non facemos unha avaliación anual. Nos temos que facela no día a día. O noso cliente non nos permitiría ter ese termómetro de unha vez ao ano evalúo, non? Aquí casi que a avaliación é constante, buscamos a excelencia día a día. Temos que aprobar hoxe, e mañán, e pasado, e seguinte. Entonces, sí que pola idiosincrasia do noso traballo estamos nun contacto máis frecuente, que non moitas veces é un contacto moi natural, de pois aproveitando que teño que acercarche unhas ferramentas de traballo ou uns produtos químicos, xa falo contigo, xa converso contigo, xa me preocupo en vez de ir nun horario no que non estés, no que sí poida coincidir contigo. Facémolo como unha parte natural do traballo, intentamos que sexa desa maneira, porque ao final, pois para chegar a todos é difícil e seguramente pois non chegamos coa frecuencia que queremos a todos, non? É dicir, os obxectivos están aí e témolos que ter, pero ás veces o día a día, como ben decides todas, tamén nos come a nós, non? Bueno, na pandemia, pois tuvemos aí un momento que foi moi complicado ese achegamento, porque máis ben non o podías facer ou non o debías facer, había que manter unha distancia. Ese foi un momento no que nos puxo moi a proba o noso sistema de comunicación interna. Aí tiramos moitísimo de teléfono, de falar moito, non? Bueno, pues foron servicios esenciais, foi moito tamén motivación, apoio, psicoloxía. Tuvemos que estar moi da man porque foron momentos nos que tuvemos que estar a un nivel, sinceramente, moi loable. Era duro, non? Todos os que traballamos en pandemia e saímos traballar todos os días das nosas casas con ese medo, esa preocupación que había, pois tivemos ese temor, sabemos o que é, non? E a xente que tiña que ir a outros edificios, a outras casas, pois a verdade que foi un momento durísimo, do que tamén, como vemos, sacamos algunhas ensinanzas, non? Bueno, como estamos falando de ferramentas, xa saíron algunhas interesantes que a xente estará apuntando, a xente que nos está escoitando e vendo, xente que ten empresas pois, o mellor máis pequenas que as vosas, pero que pode ver que esas enquisas de clima funcionan e permiten incorporar resultados positivos, tamén esas entrevistas que se fan pois, cada certo tempo. Por falar de máis ferramentas que poden ser interesantes, encontros informais. Falaba María antes de tomar un café, eso de ir comer de vez en cando, facer unha cea, eses encontros fora do traballo. Iso funciona? Iso tamén é algo do futuro, do pasado? Estáse facendo? Vedes que é positivo? Como se vive nas vosas empresas? A parte da cena de Nadal, que imagino que todas teredes, non? Encontro, o de Nadal é como sempre, non? Ese é o básico. Pero a maiores dese, non? Que pode ser unha xuntanza anual, a maiores desa, encontros fora do traballo, que pensades deles? Axudan a comunicación interna? A ver, María. Siempre, siempre, siempre. Y sobre todo porque no estás en el trabajo y sobre todo porque no estás en el ambiente de trabajo. Me explico, cada vez que yo he viajado generalmente con mis mandos intermedios o jefes de taller, siempre ha sido para mí súper productivo y efectivo en el momento porque les escuchas incluso contar anécdotas que tú no te habías ni enterado. Con lo cual ellos han buscado sus soluciones o al final es que no te dijimos, María, para que no te preocuparas, no sé qué, y al final ves que ellos son autosuficientes y otras veces pues le aportas ideas. Y luego sobres todos un clima muy descendido donde el hablar es mucho más fácil que cuando estás dentro. Y al final, yo generalmente, ahora pues en época de crisis hacemos muchas menos, pero bueno, por ejemplo, hemos hecho un raid a Marrakech, a una aldea, pues con una ONG haciendo ayuda con críos y bueno, pues eso íbamos 8 mandos aquí, más 2 jefes de taller, más sus parejas. Éramos 16 personas conviviendo casi las 24 horas fuera del trabajo. Era la primera vez que lo hacíamos en Marruecos, donde el desierto era coger coches que no sabíamos ni cómo salir de un arenal y nos unió a todos, yo creo que para toda la vida. Con lo cual, pues siempre es muy bonito y muy bueno. Bueno, pois non está mal, Eu apuntábame tamén unha experiencia así, extrema, pero enriquecedora. Muy bonita y súper enriquecedora para todos.
Sí. Bueno, non sei se indo tan lonxe ou máis cerca, o mellor unha cena en Padrón tamén me vale como experiencia que o mellor Evidentemente. pode aportarse sae ben. Pues Fanny e ese Rosa, tengo porque fue pues como muy claro, entrañable y o sea, é a primeira vez que facíades iso, este sí, luego viajes a la Fórmula 1, bueno, pues todos claro, los viajes de pero motivación. con este perfil Con este perfil solidario, era la primera vez y con coches muy antiguos, porque tenían que ser coches con suspensión reforzada, coches Clios de fase 1, o sea, de los más antiguos, que pudiese haber piezas en Marruecos muy fácil porque se nos averiaban todas las noches. Entonces, bueno, esa experiencia ya la contaremos, que es muy bonita. bueno, pero vexo que foi positiva e que posiblemente repitades nun futuro unha experiencia deste tipo, Ojalá, non? Dios lo quiera, porque al final eso es dinero, claro, y cuando son épocas de vacas gordas, pues para todos es muy fácil. Ahora mismo, pues nos es más difícil, con lo cual sí nos vamos a tomar la tortilla a cacheiras, por ejemplo. Nos encanta exactamente igual, ¿no? Lo que pasa es que te toca el corazón, evidentemente, encontrarte con aquellos pitufos pidiéndote agua simplemente, ¿no? Pues lo recuerdo ahora y se me pone la piel de gallina. Bueno, Fanny, Rosa, encontros fora do traballo, funcionan ou non? Totalmente de acuerdo con María. Nosotros desde cenas de empresa, a veces pues eso, temas de voluntariado, ¿no? Que al final pues vas haciendo grupo, vas haciendo equipo y eso para mí fomenta el buen rollismo. Ya sé que no es una palabra muy técnica, pero bueno, eso es É lo que queremos. gráfica? Es lo que queremos en todas las empresas, ¿no? Que haya buen ambiente y que vayas contento a trabajar. Y tanto, pues eso, las cenas de empresa como el asistir a una charla, ¿no? Con compañeros de otros departamentos, compañeros de tiendas. Nosotros ahora tenemos una experiencia con personas de tienda que, bueno, es para conocer más de cerca al cliente y demás, en la que nos juntamos, pues a lo mejor 300 personas de punto de venta de oficinas centrales y, oye, pues al final te acercas a realidades diferentes que existen dentro de tu organización, ¿no? Y eso te une y te hace conocer también lo que no tienes a mano. A ver, Rosa. Totalmente de acuerdo con lo que decía María. Al final, el contexto en el que estás, la estructura en la que estás, condiciona el tipo de conversaciones y de circunstancias que te cuenta la gente. Y de repente, cuando estás en un contexto diferente, tomándote un café con alguien, o nosotros hemos hecho alguna actividad de plantado de árboles, vinculada aquí al Ayuntamiento de Santiago, de carreras solidarias, y descubres otras personas que las tenías al lado pero que no las conocías, y la verdad es que sí que te da matices que de outra maneira non llegas. Todo isto ten moito que ver, non sei se pensades ou non, pero tamén con iso do coaching tan de moda, non? Que tamén levamos uns anos falando de todo iso, pensamos en algunha película, en algunha parodia, algunha situación extrema, esas charlas así tan de motivación, tan de xente que parece que está un pouco pirada, non? Todo ten que ver un pouco, non? Con eso de intentar motivar o traballador, pero iso do coaching en particular, tal e como estamos pensando agora, o mellor de algunha escena de algunha peli que vimos, eso tamén se fai agora mesmo, ese tipo de persoas que intentan motivar os traballadores con ese con esas mensaxes que se lanzan así, hai que ser moi bo orador, que tampouco todo o mundo vale para facer iso, pero iso fais en empresas como as vosas, como Salgado, como Vegal Seroski, como Cairo. Bueno, tan a la Wall Street, la mía no. La mía no. Pero de sí. todas formas, perdón, Rosa y yo nos hemos conocido en un curso, ¿verdad, Rosa? Para mí inolvidable. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso, y yo el trato que tengo con Rosa es de ese curso. Y fue casi todo online, y ahora fíjate la relación que Online, tenemos, ¿no? María, fue todo online, hablando de comunicación, hicimos una pequeña familia online, ¿eh? Exactamente, pues fue un curso que hicimos con la Universidad de Santiago, que era sobre expertos en inteligencia emocional. Con lo cual eso casi me pasó lo mismo que con el viaje a Marruecos. Sí. Te encuentras con gente tan buena, tan maravillosa, tan comunicativa, que me aportó tanto ya a nivel personal, no te digo cuánto, pero a nivel profesional. A ver, yo también hice el curso, soy coach, pero no lo practico porque tuve miedo. Yo no soy psicóloga y la parcela de hasta qué punto es clínico o hasta qué punto no es clínico, ¿no? Entonces, pues me especialicé en ser mentora. Pero sí es verdad que hay cosas como es la capacidad de escucha activa. Para mí eso es importantísimo, pero súper importante.
preguntas abiertas. Y yo creo que un poco es ponerte la piel de la otra persona, o sea, tener la empatía suficiente como para... Bueno, yo ya me callo porque de este mundo a mí me encanta hablar y prefiero que habléis vosotras. Pero é moi interesante, non? Cosas que estás aportando. Te juro, Susana, que Rosa lo sabe, que a mí trabajar con personas me pierde. O sea, creo que últimamente pienso que en mi empresa tengo tanta crisis porque lo hice mal, porque me dediqué muchísimo a las personas y a lo mejor no tenía que haberme dedicado tanto. Es una interrogante que estos días tengo tan grande encima. Eso nunca es un error, María, es la clave del éxito. No, al final lo piensas. Bueno, o que pasa é que a veces a conxuntura axuda máis ou axuda menos, e a veces a conxuntura é certamente moi adversa. Eso é así, non? Pero bueno, que quiero que hablen ellas porque a mí me fascina e me pierdo. A ver, Rosa, ti tamén sacaches moito dese curso online do que estades falando, non sei se erades moita xente ou non. Un curso pandémico, comezámoslo no 2020, entonces foi moi emocional, falando de inteligencia emocional, falamos moito das emocións. Aprendimos moito de que as persoas comunicámonos diferente según a emoción que estemos a sentir e aprendimos a identificala. Eso foi un antes e un despois para min. A verdade é que sí, e para María tamén, compartimos ese sentimento. Nos xa antes dese curso, porque ao final este é unha aposta da dirección de Salgado que está comprometida coas persoas, estamos a traballar nun acompañamento formativo na área precisamente de comunicación para estes mandos intermedios que vos comentaba e para o persoal que estamos na central, incluíndome. Por exemplo, estamos a traballar con unha persoa que é da área de psicoloxía e coach, que é Joaquín Dosil, moi vinculado á psicoloxía do deporte, pero que a nos a nivel de comunicación e traballo en equipo, que é o que estamos a traballar con el, pois é unha persoa que nos está acompañando, na que nos está axudando a mellorar nestas áreas, precisamente para poder seguir ese camiño de acercarnos e acercar os valores da empresa aos traballadores, que é onde realmente temos nós a dificultade, en que temos moita dispersión nos nosos traballadores, homoxeneizar para chegar a todos é moi complexo. Fanny. Y nosotros igual trabajamos con varios coaches, con varias figuras que se dedican pues eso, a sacar lo mejor de cada persona. Porque, bueno, al igual que mis compañeras de mesa, pues yo trabajo en el departamento de personas y nosotros somos una empresa que apostamos también por las personas, ¿no? Yo siempre digo que Vegal Saroski es cliente centrista, ¿no? Y es así. Y el coach a nosotros, bueno, pues nos saca de muchos aprietos, ¿no? Y de muchas situaciones que a lo mejor parece que van torcidas, pero que luego se van enderezando. Bueno, pues outra ferramenta máis que pode ser interesante para a xente que non se estea vendo. E polo que dicides tamén a formación, non? Os cursos e seminarios que non hai que ver como, permitídeme a palabra, un coñazo, permitídeme a palabra, a expresión, pero en plan, pois hai que facer este curso, non? É unha oportunidade, ao final, que a empresa che dea a oportunidade de formarte, que a empresa lle custa cartos, porque estas cousas non son gratis, pois supoño que tamén é importantísimo, non? Non todas as empresas che facilitan ou te acercan a formación, non? E desa formación vai contigo, no teu camiño laboral, nesa empresa ou noutras. Vexo que tamén sacades moitas cousas positivas diso, non? Evidentemente. Sí, yo creo que si formas a tus equipos es bueno para los equipos y bueno para la organización, ¿no? Porque al final tienes el potencial dentro de la empresa. Es como digo yo, creas cantera. A ver, María. No, lo que decíamos antes. Yo con Rosa, en ese curso tenía 2 colaboradores míos, evidentemente siguen trabajando conmigo, y al año siguiente apunté a otros 2. Pero ya no hablo solo de formación técnica. Para mí la formación técnica es muy importante y todos los días pues hay que reciclarse, pero juntamente con esa formación creo que hay que formar en habilidades personales. Y volvemos a lo de antes. Creo que hay que volver a retomar valores, principios, formas. Vienen los chavales, yo no sé si a vosotros os pasa, chavales, chavalas, a hacer entrevistas de trabajo, que digo, lo que les falta a todos estos niños, y eso es lo que yo sigo echando muchísimo de menos, que luego tengo que formar en mi casa. Y ¿En qué sentido, María? Ponos un exemplo así. Mira, Formas de expresarse ou... No saben hacer, mira, recientemente,
un chaval le hice la entrevista un viernes. Era para una persona en marketing tampoco, y lo habían visto anteriormente, no estaban convencidos. Me dijo, María, entrevístale tú. Tiene una entrevista conmigo y viene de reenganche de jueves, que yo tengo un niño de 21 años y sé lo que es eso, pero por favor, que alguien le diga en FP, en donde sea, en su centro de formación, que cuando vienes a una entrevista de trabajo no puedes venir con lamparones en la sudadera y con cara de resaca y con olor a alcohol. Por Dios, es que son formas. Por eso digo yo que una vez entran aquí, pues como nadie le riñó en la vida, les echas una bronca y parece una bronquita, y parece que es algo que, y no, yo no quiero eso. Quiero que los jóvenes hoy en día, futuros talentos, que son buenísimos, que están formados, que tienen una capacidad de aprendizaje enorme, lo que le falta son las formas, que son muy sencillas, pero que las olvidamos. Un buenos días, un venir a trabajar vestido, afeitado, arreglado, limpio. Yo no digo que vengan con mejor pero ropa, no. Simplemente, pues, todo eso, pues aún tenemos que formarles, porque van a un curso fuera y nos están representando al Grupo Caeiro. Entonces, su imagen de empresa, efectivamente. Esta formación que no solo sea técnica, que al final tenemos que volver al respeto a las personas, al respeto tanto nosotros hacia ellos, pero ellos hacia nosotros también. ¿Qué pasa? Que yo creo que y hablo también de mi hijo, que soy la primera en criticarlo en ese sentido, que pobriño es muy bueno, pero independientemente pierde muchas veces el norte. Bueno, un asunto isto xa é o básico, non? Ir entre este traballo, pois como tes que ir, non? Pero nunca han ido a trabajar, es su primer trabajo. Y entonces, antes, no sé, a lo mejor antiguamente eran como mucho más estrictos. Yo no quiero aquello, pero tampoco quiero ni libertad ni libertinaje. Sí, yo creo, María, que esto daría para otra mesa de debate. Para un par de ellas más, porque a mí es un tema que a mí que me gusta mucho. Entonces esto daría, bueno, para estar aquí charlando, vamos, hasta las 10 de la noche. Pero es verdad que cuando tienes que seleccionar, y al final las tres tenemos en común que al final nosotros tenemos que seleccionar para que sean imagen en el cliente, van a interactuar todos con el cliente a uno u otro nivel, ¿no? Decía María antes, hay una persona a la limpieza que la saluda, que le ve mala cara y le pregunta ¿cómo estás? Pues nosotros... Que es de Salgado, ¿eh? Es de Salgado. Gracias por decirlo. Muy bien. Las cosas hay que decirlo. Sí que es verdad que nosotros intentamos seleccionar personas que puedan identificarse con nuestros valores corporativos, respeto, humildad, cosas que has dicho tú, María, cosas que son traballo básicas, respeto, humildad, y la parte técnica que, cuidado, la limpieza tiene una parte técnica muy desconocida, mucho más compleja que lo que parece, sí que nuestros mandos intermedios se la pueden transmitir con mucha más facilidad que todo aquello que tiene que ver con un buenos días, un saludar, un pedir permiso para entrar en un despacho. Todo eso es más difícil de ir, como dices tú, acompañando, ¿no? Por lo menos esa es nuestra experiencia, no sé, un poco la tuya, Fanny, en este sentido. Sí, las famosas soft skills y hard skills, ¿no? Al final, el entrevistar a la gente en esas habilidades blandas que, bueno, que tienen que venir casi como de serie, ¿no? Que sí que se pueden entrenar, pero mientras que las competencias duras tú les puedes explicar pues cómo limpiar, cómo es la mecánica de cobrar en una caja, las competencias y las habilidades sociales que decía María tienen que venir un poco como de casa, ¿no? De serie, un buenos días, un contestar de una manera educada. Claro, nosotros, por ejemplo, desde el departamento en el que trabajo, hacemos muchos talleres de empleabilidad con diferentes organizaciones, ¿vale? Entidades sociales, bueno, con todo el mundo que nos llama solemos decirles que sí. Y sí que es cierto que este tema lo tocamos muchísimo con los usuarios y las usuarias, porque al final son cosas que caen de cajón, actitudes que caen de cajón, pero que si no te las dicen muchas veces no caes en la cuenta, ¿no? Yo en muchos de estos talleres siempre digo que el proceso de selección empieza en el momento que descuelgas el teléfono. Yo no es la primera vez que descuelgo el teléfono y me contestan ¿qué? Digo, uy, no, el proceso de selección ya empieza ahí. Claro, entonces, a ver, son cuestiones pues que sí, que efectivamente hay que trabajarlas. Bueno, falábamos de ferramentas, seguro que queda algunha máis, pero quixera pedirvos que lle falarades, como persoas que tedes xa experiencia e que pertencedes a empresas
que teñen xa unha bagaxe detrás tremenda, que lle falades ás persoas que teñen empresas máis pequeniñas, que queiran poñer en marcha medidas de comunicación interna, por onde empezar? Que cousas básicas teñen que ter en conta para que esa comunicación interna funcione ben? A ver, un decálogo de normas, uns primeiros consellos para alguén que non estea moi familiarizado con todo isto da comunicación interna. Eu, A ver, Rosa. dende a máxima humildade, porque todavía nos queda moito camiño por andar a Eso nós, sempre. moitísimo, é complexo. Falábamos antes da nosa intranet, de momento non é interactiva, a comunicación é bidireccional, é algo que teremos que, paseniño, ir mellorando ou traballando a ver como podemos facelo. Pero dende ese punto de partida, para min, o que eu tería en conta sería identificar como é a miña organización, pero non creo que no que haxa fórmulas máxicas nin segredos que compartir, senón que creo que debemos facer unha boa análise de como é a miña organización, como están ubicados os meus traballadores, cales son as canales que xa teño, as dificultades que teño, e a partir de aí de facer unha boa análise de que tipo de organización teño, sexa unha empresa de autónomo con 2 persoas ou sexa unha empresa de 40. Como é o meu traballo, como é a miña dinámica cos meus clientes, e a partir de aí facer unha solución a medida. Eu creo que a clave do éxito é que sexa a medida. Penso, non sei que pensades vos. A ver, Fanny ou María, sí. Yo totalmente de acuerdo con Rosa. Añadiría que, bueno, que es importante también que tanto CEO como director general, bueno, pues apuesten por implantar las medidas de comunicación interna, ¿no? Y a partir de ahí ya bajar en cascada al resto de los integrantes de la organización, ¿no? Y luego, bueno, me suscribo totalmente a las palabras de Rosa en materia de comunicación, de plan de comunicación, vaya. A ver, María. Yo creo que si seguimos bajando a empresas más pequeñitas, la mía no es tan grande como la de ellas, por ejemplo, no tenemos tanto volumen de trabajadores y en cambio sí veo agencias mías o empresas con las que colaboro donde a lo mejor son 10 empleados o menos y no tienen ningún tipo de comunicación. Creo que lo importante, antes hablábamos de los objetivos, la visión, la misión, lo importante es lo que decía un poco Rosa, es analizar tus necesidades y comunicarlas, de la forma que sea. De la forma que sea, en principio da el primer paso, que fluya la comunicación, que todo el mundo sepa cuáles son el objetivo, el horizonte por donde tenemos que llegar, seguir, y comunícamelo de la forma que sea, pero dímelo, porque yo no puedo estar trabajando sin saber lo que la estrategia o lo que la empresa quiere de mí. Dímelo, es así. Bueno, pois un pouco plans adaptados a cada empresa, as súas necesidades, así un pouco como punto de partida. Estámonos achegando para a xente que nos está vendo e escoitando a importancia que ten esa boa comunicación interna nas empresas, con consellos, con tips que funcionan en empresas grandes ou empresas medianas. Cairo non é mediana, é grande, as tres empresas son tres grandes empresas sobradamente coñecidas, pero, bueno, estrategias que vos vedes e que sabedes que funcionan, non? E creo que a xente está seguramente apuntando todos eses consellos, porque o que dicimos, non? O que insistimos, as persoas son sempre o eixo principal en calquera organización, hai que coidalas, hai que fomentar todo o seu potencial, é unha estrategia fundamental en calquera organización para que teña éxito. E as empresas do futuro, que a mí me gusta moito esa frase, son, entre outras cousas, o resultado de como se xestione o seu capital humano no presente. Eu voulle dar tamén a oportunidade a xente que nos está vendo e escoitando de que faga as súas preguntas, tedes abaixo unha caixiña onde podedes facela por escrito, co voso nome, de maneira anónima, como que irades, pois se queredes pedindo ou mellor formulando o caso concreto da vosa empresa ou pedindo algún consello ou algunha suxestión ou algunha observación sobre o que foramos comentando neste tempo, así que cando cairades os participantes, pois podedes formular a vosa pregunta. Entre mentres eu fago vos outra voz. Non sei se credes que é adecuado que sexa unha persoa a que canalice, a que se ocupe desa comunicación interna, de todo o que se trasada á empresa ou non, porque hai un manual de estilo a hora de comunicar as cousas. Entendo que sí, non? É máis eficiente se ese traballo recae nunha soa empresa, nunha soa persoa ou non? Que pensades? A ver, non sei. A ver,
creo que sí tiene lo que es la comunicación importante recaer sobre una persona, y es lo que decíamos antes, que todo el mundo lo escuche en el mismo idioma, en la misma forma, pero sí tiene que haber una cadena que vaya bajando y que vaya transmitiendo también, porque si no la comunicación es fría. Y volvemos otra vez a lo de antes. Si para mí es importantísimo alcanzar unos objetivos para la empresa, no puede ser decirle, oye, tienes 10 coches este mes de... No, hay que explicarle el por qué, el cómo, todo eso. Sí. Vale, entón non é un traballo único dunha persoa, un pouco un traballo que se teñen que implicar moitas persoas diferentes que ocupan diferentes postos de responsabilidade na empresa, non? Entendo que considerades que é máis efectivo facelo así. Sí, pero yo a veces pienso que es más efectivo que sea una persona que transmita de la misma manera el mensaje, ¿vale? Y a la vez, para evitar, pues eso, supuestos de el departamento de RSC, por ejemplo, sabe la información, el departamento de compras no la sabe. No sé si me estoy explicando, ¿no? El canalizar en una persona para que traslade el mensaje, primero, de una manera homogénea y segunda, en tiempo y forma. No sé si me explico. Es que depende del mensaje que quieras transmitir. Está Que non claro haxa o teléfono estropeado, non? Do que se fala tantas veces, non? Sí, Que a o que tú mensaxe empeza dunha tú te maneira... intereses antes que yo de una cosa, que también puede pasar, ¿no? Y al final sí que es cierto que si hablas con mucha gente, eso a la gente le molesta, ¿no? Oye, tú te has enterado antes que yo. Isto pasa tamén, non? Sí. Eso molesta, non? Cando as cousas... Ás veces non hai mala intención, simplemente non hai tempo No hay ou as tiempo, o circunstancias. piensas que lo has dicho, o bueno, un montón de casuística, ¿no? o te cruzaste por el pasillo y de repente se lo dices a alguien y luego dices, ostras, tenía que haberme callado. Tenía que haber... Eso es. Pero bueno, a ver, que no somos robots, somos personas. Y como decíamos antes, tenemos emociones. Y si es una emoción bonita y has alcanzado pues, un viaje, fulanito, ganaste el viaje, pues a lo mejor el del almacén lo ganó igual y aún no se lo dije. Y a lo mejor pues les fastidia. Bueno, pues es una emoción que llevas dentro que de vez en cuando tiene que fallar también. Yo creo que... A ver, Rosa. Yo no digo que al final lo que estamos diciendo es un poco, creo, lo que comentábamos antes, que depende para qué. Yo coincido con Fanny totalmente que hay mensajes que son de organización, que tienen que canalizarse por una vía, sea una persona o sea una herramienta. Por ejemplo, el plazo para solicitar los reconocimientos médicos, pues toda la organización debiera de conocerlo a la vez, de manera transparente, de manera homogénea, etc. Hay otras cosas que ya son más emocionales, como dice María, que sí que incluso puede tener un efecto positivo que haya ese tú a tú cuando las comunicas, ¿no? Que sea más individualizado. Entonces yo creo que es compatible, que es lo que decía antes Fanny perfectamente, o sea, que son cosas que son compatibles, que pueden convivir, que yo creo que hay que saber elegir bien el canal. Ahora sí que creo, como Fanny y como María, que hay ciertas cosas que deben ir por un canal concreto. Bueno, unha cuestión que nos plantexa Lucas. A ver, atención, que nos di: muchas gracias por vuestra intervención, un gusto oíros. Mi pregunta es, todas vosotras estáis en empresas grandes, pero ¿qué deberíamos hacer en las pymes? ¿Para los equipos más pequeños es lo mismo? ¿É o mesmo ou non? A ver, quen empeza? Yo creo que sí. A ver, Fanny. Yo creo que sí, que se podría apostar de la misma manera que las grandes o medianas. Al final, lo que se transmite aquí, que es lo que llevamos hablando todo este tiempo, es de crear un sentimiento de pertenencia de las personas que están trabajando, ¿no? El trabajar para y por las personas. Y la comunicación interna nos abre esa vía de acercamiento a nuestros colaboradores. O sea, que yo entiendo que da igual que sea pequeña, mediana, grande, el departamento, el área o el proceso de comunicación interna tiene que existir. A ver, María Rosa, na mesma liña. Igual, Rosa. Sí, María. Lo que digo es que, lo vuelvo a repetir lo que decía antes, que al final que todo el mundo sepa el por qué y el para qué está trabajando en esta empresa y lo que necesita, o yo necesito saber el por qué tengo que hacer esto. Y aparte las herramientas hoy en día son muy baratas, o sea, todo el mundo tenemos email, todo el mundo tenemos WhatsApp. No hace falta hacer una intranet, que en empresas grandes es fácil, en pequeñitas no, evidentemente. Entonces, sí, adaptar un poco los canales a los medios que disponga la empresa. Exactamente. Cuidado co WhatsApp, eu creo que teño
7 grupos de WhatsApp da miña empresa, complicado, a veces se vai Eso dando. tampouco é bueno, A ver, que hai máis No. preguntas, pero bueno, Rosa, por se queres apuntar algo máis antes de seguir ca seguinte. Nada, lo único que iba a notar, que tiene que ver con lo que estaban diciendo ellos, o a lo mejor es incluso reiterativo, es que las que son más pequeñitas, quizás por la proximidad que se da entre los vínculos entre las personas, estoy pensando en organizaciones a lo mejor de menos de 20 personas, creo que sí que es importante que haya un canal formal de comunicación, aparte de la informalidad del día a día, como esa proximidad puede producir cercanía y compromiso, pero también confusión en algún momento, creo que sí que es importante que se establezca un canal formal, que puede ser un correo electrónico, que puede ser, si es una empresa en la que todo está concentrado, el típico tablón de toda la vida, que al final no nos tenemos que complicar tanto. Pero un tablón de anuncios. Por ejemplo, es que a veces es muy sencillo, pienso, por ejemplo, un taller, pues a lo mejor funciona perfectamente que tengan un tablón visible con ciertas cosas, ¿no? Que tampoco, a veces no hay que ser tan modernos, que lo clásico también funciona, dependiendo de para qué. Pues bueno, sí que creo que cuando las organizaciones son pequeñas sí que tenemos que hacer como un esfuerzo mayor en que haya ciertos canales formales, creo. Bueno, vamos a pedir respuestas breves porque hay más preguntas para que puedan entrar todas. Apunta Marc. En mi organización resulta complicado que los profesionales de la comunicación interna y la externa trabajen de manera integrada. Es como si tuviésemos órdenes diferentes. No sé si alguna de vosotras está en esta situación y cómo podría solucionarse. Muy interesante esto, ¿eh? ¿Quién le responde a Marc? A ver, estás pensando, no sé si en algún momento, supongo que sí vos veríades en esta situación. Sí, yo entiendo perfectamente a Marc, o sea, porque a nosotros nos pasa, nosotros tenemos el área de comunicación interna que se gestiona directamente desde el departamento de personas y el área de comunicación externa que se gestiona desde el área de relaciones institucionales, cliente y responsabilidad social corporativa. Y sí que es cierto que muchas veces... ¿Perdón? Y marketing muchas veces, que es lo peor. Claro, y entonces muchas veces lograr el consenso entre las 3 patas del banco es complicado, ¿no? Nosotros, bueno, a mí desde mi experiencia, una de las soluciones que yo he vivido, ¿no? Es pues, hacer esas reuniones entre esos 3 departamentos, ¿no? Para sentar las bases de, oye, mira, yo me dedico, comunico esto, cómo lo comunico, no sé si me estoy explicando. Esas reuniones entre las 3 patas del banco a nosotros nos funcionan bastante bien. A ver, Rosa y María, algo sobre este asunto, algo que apuntar. Pues esas dificultades que hay. Muchísimas veces que la comunicación interna pues tiene que ser de una forma como muy estricta, y de repente, pues lo que decía, el departamento de marketing se sale por los cerros de Úbeda y estamos pidiendo cosas a lo mejor dentro que fuera no estamos transmitiendo. Entonces, no es un conflicto de valores, pero sí un conflicto de lo que es el mensaje que estás lanzando. Es lo que decía Fanny, siéntalos, reúnelos, hazlos entender y bueno, pues generalmente se resuelve. Pues si no, pues va a haber una guerra, entre comillas, siempre. Cada uno defiende su departamento, está claro, que es lo que queremos también. Rosa, ¿algo máis? Nada, eso, esas reunións interdepartamentales para buscar a coherencia na mensaxe, eu creo que o apuntan elas moi ben. A ver, máis cousas. David dice, qué gusto oíros. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer creer en mi organización que una mejor comunicación interna es un recurso valioso? Bueno, pues, o mellor David non ten fácil, porque non todo o mundo ten tan claro a importancia de todo isto que estamos falando. Pois non sei se xente da vella escola, o mellor que lle custa un pouco adaptarse a todo isto. Como pode facerllo chegar as persoas que dirixen a súa empresa? A ver. A ver, yo que tengo gente trabajadora mayor, tengo mandos intermedios mayores, ellos mismos se tienen que dar cuenta, o sea, en el sentido de que tú no puedes vivir dentro de una burbuja dentro de tu empresa y porque o seas un mando o seas una persona que tienes más responsabilidad sobre otras, pues de repente decir que no confío, no creo, no quiero mejorar. No, pues para esa persona no sirve nuestra organización. Supongo que ninguna, sea grande o pequeña la empresa. Entonces hay que hacerle ver, o él mismo se tiene que dar cuenta que tiene que evolucionar. Y la gente evoluciona hablando, comunicándose. A lo mejor pasando una encuesta a todos los trabajadores y trabajadoras en la que, bueno, pues se pregunten una serie de cuestiones para que te lleven a
para que el resultado llegue a la conclusión de, oye, pues sí, esta gente necesita tener un canal de comunicación, necesita comunicación directa con los mandos, etcétera, etcétera. No sé, pues se me ocurre, ¿no? Aí queda, David, apunta, que pode ser unha idea que dea froito a que che dá Fanny. Bueno, outra cousiña máis. A ver, Claudia, que nos di que riesgo se corre se non se hace unha buena comunicación interna? Pois que todo estoupe, Rosa, porque pode ser, non? Que todo estuve por os aires. Non vamos a ser tan catastrofistas tampouco, na súa medida. O risco que corres eu creo que é de que non estás a facer o mellor que podes facer. Eu creo que a conclusión é isa. Cando hai unha boa comunicación, que tamén é unha resposta para a pregunta anterior, de feito, non é unha cuestión de feito o compromiso mellora. Eso é medible, é cuantificable, non? Neste caso está demostradísimo, dende o punto de vista da psicología social, que o persoal se está máis comprometido, ten unha maior benestar e máis productivo. Isto é así. Iso é medible, non? De moitas maneiras. É medible nos resultados, efectivamente. Se pode medir e se pode cuantificar. A ver, Fanny e María, queredes apuntar algo ou paso a seguinte? Yo apuntar que muchas veces en comunicación pues también metemos la pata porque también somos personas, ¿no? Y creo que es importante también por parte de la empresa a veces decir, oye, pues lo siento, he metido la pata, ¿no? No está de más decir, oye, pues ha sido un error, disculparla, corregimos el comunicado y ti. Bueno, é interesante, isto que apunta a Fanny, non? Pois saber recoñecer tamén os erros, non? Que é algo, o que decía María, non? Pois a veces somos humanos e estas cousas poden ocorrer, tamén está ben saber recoñecelo, non? Y ojo que lo que parece que estamos aquí hablando nosotras, que todo fluye, todo fácil, que todo... No, O sea, es muy difícil. Y como es muy importante, trabajamos mucho en ello. Pero es difícil, O sea, es difícil comunicarse a una pareja, imagínate, pues para cuanto más personas que están aquí 8 horas y que nada les une emocionalmente en el sentido de sentimiento, con lo cual le importará 3 pimientos el estar bien o no, lo que decía antes, creo que Fanny, ¿no? Si no vas feliz a trabajar, peor, o sea, estás allí mucho tiempo, pero hay que trabajarlo. Y los mandos, los responsables somos los que sí tenemos que hacer mucho más. Bueno, un asistente anónimo que nos di, gracias por toda vuestra información, hemos hablado de vías de comunicación, pero ¿qué recursos comunicativos son necesarios desarrollar? Me refiero al cómo se comunica. Alguna cousa saía tamén ao longo da conversa sobre recursos comunicativos, Alguén falaba de empatía, creo que era María, empatía sempre é fantástica, non? Pero hai recursos, non sei se ustedes claros ou é que vos sae a vos automáticamente, que o mellor tamén. Nos hemos estado formando arduamente y tendremos que seguir. Exactamente, es la humildad, comunica con humildad, comunica con claridad, con la máxima posible que puedas. Ojo, claro, cada uno tenemos nuestras limitaciones, pero yo creo que siendo humildes, intentando llegar a la gente de la forma más fácil posible, y supongo que vosotras dos aportaréis más, pero no me sale. Y utilizando un lenguaje a lo mejor cercano, ¿no? Y acorde con la persona que estás enfrente, porque muchas veces recibo algún mail que digo, ostras, voy a volver a releerlo porque no sé lo que pone, ¿no? Entonces, a mí me pasa. Entonces, como a mí me pasa, digo, bueno, pues, por favor, que no le pase a las personas con las que me comunico, ¿no? Es cierto. Y antes María decía algo que para mí es fundamental en comunicación y es aprender a escuchar activamente. Ese apellido es el fundamental. Cuando tomas conciencia de que tienes que escuchar para después tú contestar y estás haciendo una escucha activa, la comunicación es mucho más eficaz. Para mí, la mayor habilidad que tenemos, la responsabilidad de desarrollar es esa escucha activa. Bueno, pois apuntámosla tamén como outra das cousas importantes a desenvolver. Pepa, dinos algo que creo que ides decir que sí. Entonces resulta que prácticamente todo es comunicación dentro de las empresas. Pois vai ser que sí, non? Importantísima, fundamental. Es transversal, sí, es transversal, impacta en varios puntos de la organización. Al final afecta a cómo se comunican a cómo funcionan los equipos, a qué climas se generan, a que las instrucciones sean entendidas y transmitidas. Es bastante, yo creo que es muy transversal, no sé qué piensan Fanny. Totalmente de acuerdo, Rosa. Totalmente. Totalmente. Bueno, pois
Pepa, estaba claro que sí, fundamental. Belén, que nos di, creo que los directivos de las empresas no son conscientes de la importancia de una buena comunicación interna y eso es gran parte del problema. ¿Cómo fueron vuestros inicios en ese sentido? También es interesante esto. A ver, ¿quién empieza? María, a ver. Volvemos otra vez a lo de antes, nada es fácil. Supongo que cualquier otra cosa que hayan hecho en su empresa, todo el mundo, lo de salir de la zona de confort, pues a todo el mundo nos cuesta de repente hacer cosas nuevas o hablar de ser sincero. ¿Cómo vas a ser sincero ante tu jefe y decirle cosas? Pues lo que tiene que hacer ese responsable ante otra persona, su colaboradora, es tener empatía y saber escuchar, lo que decíamos antes, escucha activa, comprensiva, no poner cara de ¿qué me estás diciendo? Todos los inicios son difíciles, todos, pero vas viendo pequeñitos logros que luego hacen un mundo grande. Y luego ya fluye, ya es lo que decíamos al principio cuando nos conectamos, forma parte de nuestro ADN, se va rodando poquito a poco. Que tenga, no me acuerdo cómo se llama la chica esta, la que acaba de hacer la pregunta, que tenga Belén. confianza. Belén, ten confianza primero en ti misma en este sentido y confía también en tus directivos, porque ellos mismos si no se van a estampar, aunque no va a ser la tragedia muy grande, pero sí va a ser tragedia. Y una empresa no fluye, no crece, no anda si no hay comunicación. A ver, y aparte los CEOs y los directivos están súper acostumbrados a leer un montón de noticias, de información en este mundo tan global que nos movemos, con lo cual o dotas a tus equipos de herramientas, de información para que sean más creativos, más innovadores y solucionen de una manera ágil los problemas, o las empresas no van para arriba, ¿no? Yo retomo las palabras que dije al principio, Belén. Nosotros sí que es cierto que teníamos instaurada la comunicación interna dentro de Vegal Saroski, pero el punto de inflexión fue el COVID. Nosotros, insisto, lo pasamos muy mal y fue el punto de inflexión que dijimos, oye, esto tiene que salir para arriba. Pero además, yo creo que casi los 7.000 y pico que conformamos Vegal Saroski. ¿Cuántos? 7.500. Dios mío. Nada, una tontería. Dimensiones importantes. Reunión con cada un deles, que apuntaba Fanny. Sí, en la entrevista de evaluación. Con la entrevista de evaluación. Sí, son unos fenómenos, son unos fenómenos. A ver, Rosa. No, poco más que apuntar. Nosotros en el sentido, lo comentaba antes, aquí la apuesta es directamente de la dirección de la empresa, entonces en ese sentido contamos con lo más importante, que es el compromiso de la dirección, y concuerdo totalmente con María las palabras que decía, que al final las personas que tienen empresas, que están frente a una empresa, están muy informadas, comparten muchas experiencias con otros directivos y poco a poco van sumándose a cosas que se ven que funcionan. Es que al final a las personas las convences con hechos. Yo soy muy empírica y realmente trabajar la comunicación interna es una herramienta potente para mejorar el rendimiento laboral. Entonces, yo creo que si no hay convencimiento en la dirección, hay muchas herramientas para apoyar ese convencimiento, ¿no? Y ahí, como dice María, confía en ti, que tienes mucho en lo que apoyarte para hacer esa apuesta y ese convencimiento. Bueno, pues sí, María, sí. No, que yo me presto en el sentido, como soy mentora de empresas, si alguna empresa de las que está escuchando pequeñita quiere que le eche una mano, echar una mano, por Dios, que le dé algún consejo, porque sabrán ellos más que yo de lo suyo, pero independientemente de una visión externa o darle un consejo, que me pregunten, que yo feliz de ayudarles. Bueno, saíron en todo caso moitas cousas interesantes e que se poden incorporar tanto empresas grandes como empresas máis pequenas. Hai moitas ferramentas que saíron, falamos de moitas e moitas que nos quedarán, pero bueno, xa o tempo é o que é, pasou hora e media, a mí pasouseme voando, non sei a vos, A mí tamén. Imos ir despedindo, se queredes cunha frase, un consello a modo de un pouco conclusión do que foi este coloquio, unha última idea. Rápidamente en 10 segundiños. A ver, Fanny, o cualquiera. Dale María, venga. No, para mí que las empresas las forman las personas, que son el capital más importante que tienen y necesitamos comunicarnos y hablar. A ver, Rosa.
Nada, yo agradeceros muchísimo la invitación, deciros que ha sido un placer compartir espacio con todas vosotras, con las tres. ¿Y qué me atrevo a decir? Que seamos humildes, María lo ha dicho, que seamos humildes para aprender, que seamos humildes para escuchar y escuchemos para comunicar. Fanny. Qué bueno. 1.000.000 de gracias, Susana, por, bueno, pues, por dirigir de esta manera tan amena, divertida. Los nervios iniciales han quedado atrás. Súper cómoda que me encontré. Gracias, Rosa, gracias, María, por todas vuestras aportaciones, aprendizaje que me llevo. Y yo lo que trasladaría desde aquí es que cualquier empresa que apueste por la comunicación interna, que apueste por los equipos, porque el capital de las empresas son las personas. Creo que es algo que ha sido troncal en los discursos de las 4 que hemos estado aquí. Un gustazo estar con vosotras, de verdad. Se me pasó enseguida. Sí. Y lo dicho, Fanny, yo creo que hemos aprendido. Me encanta siempre estar con buenas profesionales y personas sobre todo, con lo cual, Susana, un placer también. Igualmente para mí. Bueno, pois grazas ás tres, un verdadeiro prazer escoitarvos, por iso estades onde estades, por algo aprendimos, eu tamén a primeira, aplicaría moitas cousas á relación de parella, pero iso é outro debate que hoxe moito do que falabades, dicía, pois mira, isto aplicaríase tamén para ter unha boa relación de parella, pero bueno, ese é outro asunto por facer a broma. Moitísimas grazas, moita sorte nos vosos retos persoais, profesionais das vosas empresas e que segades así de ben. E moitas grazas a toda a xente que nos seguiu, que participou, que se sumou a este novo encontro de sempre, que sempre pois, promove ese debate, esa reflexión, esa busca de coñecementos compartidos, aprendemos moito uns de outros, non? E esa é o interesante. E quero convidarvos a todos, a volas tres, tamén a xente que nos está vendo, a visitar a página sempre.gal, sempre, con X, sempre.gal, onde podes estar o día de moitas ferramentas, masterclass, formacións, webinars, moitos contidos interesantes, moitos que se pode facer desde a casa, en momentiños que un teña, e que sempre nos aportan, de todo aprendemos. En sempre.gal tedes moitas cousas interesantes as que vos convido a sumarvos e que vos convido a explorar. De novo, moitas grazas ás tres, a Fanny, a Rosa e a María, un prazer, e a todos tamén, moitas grazas. Boa tarde e ata a próxima, que teremos máis ocasións de conversar. Ata logo. Muchas gracias. Grazas a todos. Chao.